Hola a todos, el día de hoy les voy a mostrar dos formas distintas de realizar separación del contenido del texto de una celda, descomponiéndola en varias celdas. Para este ejemplo vamos a utilizar dos opciones. La primera es la separación de datos por medio de fórmulas y la segunda es por medio de la opción texto en columnas que tiene habilitado Excel. Así que acompáñenme a ver este video. En esta hoja realizaremos la separación de datos por medios de funciones. Vamos a utilizar tres funciones distintas. La primera función es la función izquierda, que tiene como sintaxis el texto y te solicita el número de caracteres. Esta fórmula se utiliza para obtener fragmentos de texto iniciando por la izquierda por el número de caracteres que uno desee. Vamos a utilizar esta primera fórmula para obtener dentro del contenido de estas celdas el año de ingreso de cada presidente. Como podrán observar, el año de cada presidente es el primer dato que contiene cada una de las celdas, ¿sí? Para esto utilizaremos la función izquierda Como pueden ver, me pide el texto que voy a separar. En este caso voy a seleccionar la celda B3 y me pide el número de caracteres contando de izquierda a derecha. Yo quiero que solamente me lance el año para todas estas celdas, entonces voy a requerir que me arroje los primeros 4 caracteres. Si corremos la fórmula podrán darse cuenta que se obtiene el año de cada una de estas celdas. Es recomendable utilizar estas fórmulas para datos que estén estructurados de igual manera. Si los datos estuvieran estructurados de manera distinta, la separación de datos por medio de funciones no nos es conveniente. Ahora bien, para el siguiente dato, que es el año de salida, como podrán ustedes observar, este dato ya se encuentra en medio de todo el texto. Utilizaremos la fórmula extrae. La fórmula extrae tiene la sintaxis: el texto pide un dato de la posición inicial y pide el dato del número de caracteres. Esta función extrae fragmentos de texto iniciando de una posición específica y hasta cierta cantidad de caracteres. Entonces utilizaremos la función extrae, solicita el texto, en este caso la celda B3. Después la posición inicial se refiere al número de carácter donde inicia. En este caso tenemos el año 1940, que iniciaría con el carácter número 6. ¿Sí? A partir del carácter número 6 me pide cuántos caracteres tengo que traer en conjunto con ese primer carácter, que son 4, que son los 4 dígitos del año. Entonces vamos a colocar el número 4. Cerramos paréntesis y como vemos nos arrojó el año 1940. Si corremos la fórmula para todos los demás datos, observamos que hizo lo mismo para los demás. Ahora bien, para obtener el nombre con apellidos, el nombre completo de los presidentes, vamos a usar también la función extrae. Antes de iniciar, quiero contar con ustedes el número de caracteres donde yo voy a iniciar. Es decir, aquí tengo el carácter número 1, entonces contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como podrán ver, también he contado el espacio como carácter. En estos casos la función toma como carácter el espacio, ¿no? Entonces la L es nuestro carácter número 11, va a ser el inicial para todo. Como podrán darse cuenta, nuestros datos están completamente alineados. Y por último, vamos a escribir la fórmula: el texto contenido en la celda B3, la posición inicial contamos que era el carácter número 11 y el número de caracteres. Ahora, aquí es muy importante que ustedes se den cuenta que no va a ser necesario que contemos un número de caracteres de todos los nombres y que identifiquemos cuál es el más largo. Basta con poner un número de caracteres alto para que arroje todos los que tenga el texto. Si por ejemplo yo pongo 50 caracteres y cierro el paréntesis y recorro la fórmula, observarán que la celda B10, que contiene el nombre del presidente más largo, ¿sí?, lo contuvo sin problema, ¿no?
Entonces, a pesar de que yo escribí en la fórmula 50 caracteres, va a colocar hasta donde llegue el texto, ¿no? Si yo pusiera una cantidad menor, por ejemplo 10, observarán cómo es que solamente tendremos el nombre ya cortado, solo va a tomar esos 10 caracteres y no nos va a servir de esa manera, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos un número de caracteres muy grande, no excesivamente grande, para que nos arroje el dato del nombre completo del presidente. Y con esto acabamos de ver cómo por función pudimos separar el contenido de una celda en 3 distintas celdas con el detalle de un año de ingreso, un año de salida y el nombre completo del presidente. Para el siguiente ejercicio realizaremos la separación de estos datos que están contenidos en la columna D. Como podrán darse cuenta, estas celdas contienen el dato de los estudios de cada presidente. Lo que vamos a realizar nosotros es separar el nivel máximo de estudios y en la celda L pondremos el dato de la escuela donde estudiaron, el último grado de estudios, ¿sí? Y como podrán darse cuenta, aquí tengo una columna, la columna J, que se llama coma, ¿sí? Esto nos va a ayudar para identificar el número de carácter que tiene la coma, que va a ser el punto de partida para la separación de estos datos, ya que como podrán darse cuenta, lo distintivo de estos datos es que entre el dato de estudios y el dato de la universidad tenemos una coma y un espacio para todos los datos. Entonces, este va a ser nuestro punto de partida. Para encontrar el número de carácter que tiene la coma, utilizaremos la función encontrar. La función encontrar, como lo tenemos en esta parte, la sintaxis es el texto a buscar. En este caso aquí tendremos que colocar lo que estamos buscando es la coma, lo vamos a buscar dentro del texto de una celda, ¿sí? Y me pediría cuál es el número inicial. Este dato del número inicial es un dato opcional, no es necesario que se coloque dentro de la fórmula. En este caso únicamente le pediremos a la fórmula, a la función, que nos diga el número de carácter que es la coma. Entre comillas vamos a colocar la coma para que identifique Excel que estamos realizando la búsqueda de una parte del texto que es una coma, y le vamos a pedir que lo haga de la celda de 3. Cerramos y recorremos la fórmula hacia los demás. Entonces aquí lo que nos dice la fórmula es que la coma en la celda de 3 ocupa el 9º carácter. En el caso de la celda número de 17, la coma ocupa el 19º carácter. Entonces, a partir de esto nosotros podemos realizar la búsqueda de los siguientes datos, en este caso los estudios y la escuela. Regresemos a la fórmula izquierda porque vamos a obtener el primer contenido de esta celda contando de izquierda a derecha. De izquierda del primer carácter hasta donde llega la coma, un poco antes de la coma, para que me arroje el dato de los estudios. Entonces, para realizar esto voy a escribir la función izquierda. Este es el texto que estoy buscando. Aquí se me pasó una paréntesis, lo voy a quitar. Y me pide el número de caracteres. Ahora bien, voy a usar el dato que está contenido en la columna J, porque le voy a decir, ¿sabes qué? Mándame el número de caracteres que tengo aquí, pero como podrán saber, el carácter 9 en este caso es donde está la coma. Entonces aquí le voy a restar 1 para que solo me muestre el dato que le antecede a la coma, y así lo va a hacer para todos los datos de las demás celdas. Si le damos Enter, tenemos aquí este dato y recorremos la fórmula. Y como podrán darse cuenta, tenemos los estudios de cada uno de los presidentes justo antes de la coma. En este caso tenemos ciencias políticas, vemos que la coma es el carácter número 19, no coloca el carácter número 19, solamente todo lo que le antecede, y así para los demás datos. Ahora bien, vamos a obtener el dato de los estudios.
vamos a hacer parecido a lo que usamos con la función izquierda, pero lo vamos a hacer ahora con la función extrae. Entonces, solicitamos que nos arroje el dato de esta celda. La posición inicial tendría que ser después de la coma viene el carácter espacio y después del espacio viene el carácter que indica la escuela. Entonces le decimos que de donde está la coma, 2 caracteres hacia adelante, pasando la coma en sí y pasando el espacio, y le vamos a poner un número grande de caracteres. Aplica lo mismo para cuando obtuvimos el nombre completo de los presidentes, sin necesidad de contar todos los caracteres de cada una de las celdas e identificar cuál es el mayor, ¿no? Entonces, de esta manera obtenemos en este caso el ND, que representa la escuela. Recorremos la fórmula y podrán darse cuenta que tenemos aquí únicamente el dato de las escuelas. Y este es un ejemplo de cómo podemos hacer separaciones de datos con estas 3 funciones. Ahora bien, si esto, como les mencioné, funciona para datos que están estructurados, en el caso de aquí, y cuando no están estructurados, el uso de la coma, el uso de la función encontrar nos va a permitir identificar ese punto de partida, que en este caso es la coma. Todo el texto de todas las celdas de la columna D contienen la coma, lo que nos permite hacer esa separación entre los estudios y la escuela. Si nuestros datos no tuvieran esta estructura, no podríamos realizar la separación de datos por medio de estas funciones. Ahora pasemos a la otra forma en la que podríamos hacer separación de este texto sin necesidad de fórmulas. Esta opción se llama texto en columnas y la encontramos en la opción de datos. En la cinta de opciones, en la opción de datos, tenemos esta opción que se llama texto en columnas. Tenemos 2 formas de realizar la separación de datos. Una es la separación delimitada. Esta separación se realiza con respecto a caracteres como puntos, comas, espacios o algún carácter que nosotros definamos que sea constante dentro de toda la columna que nosotros deseemos separar. Y el otro tipo de separación es la separación por ancho fijo. Esta nos permite realizar separación de datos que se encuentran alineados en toda la columna. Entonces, esto permite que manualmente nosotros realicemos indicándole a Excel en qué lugares vamos a hacer esta separación de texto, y nos va a permitir hacerlo de esta manera. Vamos a aplicar un tipo de separación de texto en columnas para la columna B y otro tipo de separación de datos por texto en columnas para la columna D. Aquí tengo los datos de ingreso, salida, nombre presidente, estudios y escuela. Como podrán darse cuenta, aquí tengo 2 espacios y ahorita van a entender por qué puse esos 2 espacios. Vamos entonces a realizar la separación de estos datos. Para esto vamos a seleccionar toda la columna que contenga todos estos datos. Nos vamos a la opción datos, texto en columnas, y vamos a elegir la opción de separación de ancho fijo. Le damos siguiente y como podrán ver, aquí tenemos el texto que está contenido dentro de estas celdas, y lo que vamos a hacer es aquí, por medio de clics, vamos a seleccionar cuáles van a ser esas separaciones. En este caso he colocado 4 marcadores. Un marcador es hasta el final del primer año, hay otro marcador que es al inicio del año de salida, el tercer marcador que es al final de ese año, y el cuarto marcador que inicia a partir de donde está el nombre de los presidentes. ¿Cómo me va a realizar la separación de datos? Todo lo que se contenga entre cada una de las flechas me realizará la separación en cada columna. En este caso, como tenemos 4 separaciones, me va a separar estos datos en 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. Ahora van a ver por qué yo elegí estas columnas que están en blanco, que es las que van a contener los datos de guión y de espacio que posiblemente vamos a poder eliminar sin ningún problema. Le damos siguiente y
finalizar. En este caso, perdón, antes de finalizar, por default la opción de Excel para dividir texto en columnas es colocar o realizar esta división inmediatamente después de la columna que nosotros seleccionamos, en este caso iniciando de la columna B. En este caso nosotros no queremos que se contenga ahí la división de los datos porque tenemos más datos hacia adelante. Entonces vamos a borrar el dato del destino y vamos a colocarle el dato de G3. Aquí le vamos a indicar que va a realizar la separación a partir de la columna G. Le damos en finalizar y como podrán observar tenemos ya el dato separado de acuerdo a estas separaciones que realizamos. Estos datos no nos sirven, entonces nos vamos a eliminar. Y por último realizaremos la división de los datos por medio de una separación delimitada de la opción de texto en columnas. Entonces seleccionamos estos datos, nos vamos a la opción de datos, texto en columnas, elegimos la opción de delimitados, siguiente, y estos datos los vamos a separar partiendo de la coma, en este caso, que es un carácter que coincide con todos los datos de las celdas y que va a ser nuestro punto de partida para separar el dato de estudios y el dato de la escuela. Entonces vamos a poner de este lado la coma. Entonces la separación de datos va a ser de esta manera. De igual manera vamos a indicarle a partir de dónde o desde dónde va a realizar la separación de datos y le damos finalizar. Aquí tenemos ya los datos separados. Como se podrán dar cuenta, no nos arrojó el dato de la coma porque fue el punto de partida para la separación. Y aquí tenemos el dato de la escuela. Ahora bien, como podrán darse cuenta, después de la coma viene un espacio. Este espacio, aunque ustedes no lo puedan ver, está contenido en esta celda. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Voy a usar dos funciones que me van a dar este detalle para que ustedes puedan ver sobre los espacios y para después realizar, extraer ese espacio que no nos sirve a nosotros para los datos. Aquí en la columna L tengo puesta la función largo. ¿Qué es lo que hace la función largo? La función largo muestra el número de caracteres del texto contenido en una celda. También incluye los espacios. Entonces, aquí me dice que la celda K3 contiene 4 caracteres, pero aunque textualmente solamente tenemos la N, el guión, perdón, la barra intermedia y la D, tenemos un espacio que también está contando. Entonces, esta fórmula la coloqué para que ustedes se dieran cuenta de que está considerando el espacio, porque después de la coma de la celda D contiene un espacio. Ahora, ¿cómo hago para quitar esos espacios? Voy a utilizar la función espacios, la cual quita los espacios de un texto contenido en una celda y exceptúa los espacios individuales que hay entre las palabras. Un ejemplo, Universidad Panamericana. Entre la palabra universidad y la palabra panamericana aún hay un espacio. También hay un espacio antes de la U. Esta función únicamente va a quitar el espacio del principio y me va a arrojar únicamente el texto Universidad Panamericana. En este caso coloqué que me arrojara el dato sin espacios de la K3 y corrí la fórmula. Aquí, como podrán darse cuenta, dice Escuela Libre de Derecho. Los espacios intermedios no los anuló, únicamente anuló el primer espacio y volví a colocar la función largo para que se dieran cuenta cómo anuló completamente ese primer espacio. Se dan cuenta, es el mismo texto menos el carácter del espacio. Entonces esto ya podríamos copiarlo y pegarlo de este lado como valores sin fórmula y tendríamos ya nuestros datos divididos y sin espacios que nos puedan dañar la estructura de nuestros datos. Y estos, amigos, fueron las dos maneras en las que podemos realizar división de datos. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en la caja de comentarios. Yo estaré respondiendo sus preguntas. Si tienen alguna duda en específico sobre alguna otra funcionalidad que no vimos en esta pequeña clase, podrían llegarlo a comentar en los comentarios para hacer los próximos videos de estas clases de Excel Intermedio. Muchas gracias a todos. Denle like, suscríbanse para más contenido y adiós.